Astrov. ¿Por qué exterminar los bosques? Los bosques rusos gimen bajo el hacha. Los árboles perecen a millones. Los habitáculos de las aves y los animales son devastados. Los ríos pierden caudal y se secan. Desaparecen sin remedio maravillosos paisajes. Y todo porque el hombre perezoso no tiene sentido común suficiente para agacharse y recoger el combustible del suelo. Toda la vida es sueño. Anthropos anthroskos. Izumo Okuni se llamaba lo que se conoce como Wakashu Kabuki. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിപ്പാൻ വമ്പനല്ല അണിരാജൻ. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. ¿Y los sueños? Sueños son. Amigos, bienvenidos a una nueva estación de la Ruta del Teatro. En esta ocasión estamos de lujo, el tema es Chekhov, particularmente el tío Vania. Nos acompaña un actor que conoce, un actor y un director y un hombre de teatro que conoce como pocos a Chekhov y particularmente a Vania. David Evia, bienvenido a esta conversación. Gracias por la invitación. Y el que conozco mucho de Chekhov, pues sí, por haber hecho precisamente interpretado al doctor Astrov, ¿no? De ahí también es muy agradable hablar de uno de los pilares del teatro que sin él difícilmente tendríamos hasta un O'Neill o un Tennessee Williams o hasta un Carballido, ¿no? Exactamente. O sea, a partir de Chekhov y su relación con Stanislavski, una relación como las buenas relaciones, o sea, de los grandes creadores, grandes ¿no? creadores, grandes conflictos de concepción y bueno, nada menos que Stanislavski actuó al doctor Astrov en Vania, que fue el primer actor que actuó ese personaje fue Stanislavski. Exacto. Nada más ni nada menos, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué significa eso, David? Pensando en la gente que nos ve y que no necesariamente ubica esa obra y a ese pues extraordinario hombre de teatro que marcó la experiencia teatral del siglo XX. Digamos que Stanislavski es en el teatro lo que Freud en la cultura, en la medicina, en la psicología. O sea, por supuesto que desde los griegos sabíamos que teníamos una vida interior, ¿no? También los cristianos lo saben, los hebreos, todos sabíamos que teníamos algo adentro. Pero con relación al teatro y la manera de actuarlo, y esta cuestión de la ficción, en el teatro Stanislavski es el primero que empieza a pedirle al actor que tiene una vida interior y que lo que se empieza a escribir a partir del realismo, a partir de una observación de la sociedad como es y una mímesis, o sea, siempre ha habido esa mímesis, pero más que una imitación de la realidad, es llevar esa realidad interior hacia afuera. Es decir, que lo que vemos en el teatro actualmente, en la actuación, incluso me atrevo a decir en la televisión y en el cine, y bueno, Robert De Niro y todos ellos, bueno, están basados en precisamente la actuación por el método de Stanislavski. Y Stanislavski dirige este teatro en Moscú, el Teatro del Arte, y Chekhov escribe para él. Y justamente el papel que tú has tenido oportunidad de encarnar. Sí, también lo hizo Mastroianni, pero él está más guapo que ella. Es que el personaje de Astrov, que es el mejor amigo del tío Vania, enamorados de una misma mujer. Pero Astrov es un médico rural, habla de su experiencia, de su soledad. Él de pronto dice, cuando vas atravesando la noche y al final ves una lucecita, ¿no? Entonces, imagina estas cabalgatas en su caballo. Entonces, preparar un personaje así, tan entrañable, y al final se despide, se va, ¿no? O sea, la historia de Vania, decía Chekhov que era una historia bucólica, ¿no? Del campo. O sea, la pérdida
de la finca, y también esta relación de Vania con Sonia, que es su hermano, o sea, viven realmente un hombre que se quedó, Vania, a sacar la casa adelante, que es algo medio femenino, ¿no? Yo lo veo en algunas mujeres que se quedan con la mamá cuando ella está vieja, o en la finca, ¿no? Y él se da cuenta que no puede hacer nada, y llega el marido el padre de Sonia, Serebriakov, ¿no? A decir que la vendan, que no sé qué. Y también es la historia de un homicidio frustrado. O sea, Vania saca la pistola y quiere matar Y dispara, dispara. aunque no atina. Nosotros tuvimos la suerte de verte, bueno, yo, y yo sé que Fernando también, en escena, actuando a Astrov, y verdaderamente fue magnífico verte. A mí lo que más me gustó es ver personajes muy vivos, no ver como actores actuando, era muy ruso, porque había esta fiebre, esta locura, ¿no? Que se desborda siempre en ellos, tengo esta sensación. Y eso, sinceramente, yo lo aplaudo muchísimo, a mí me encantó. Gracias. Esta manera tan viva, ¿no? de hacer teatro. Y bueno, la oportunidad de hacerlo, ¿no? David Holguín lo dirigió magistralmente, debo de decirlo, la idea de Pascal también. Y todos los actores eran buenísimos. Porque se conformó estas cosas como el Dream Team, ¿no? O sea, nos empezamos. Y en el teatro no hay casting, no es que te parezcas. Algo, y ahí viene de hecho, las edades no corresponden, pero ni nos daba lo mismo. Pero de adentro, esta es la historia, esa es la aportación, ¿no? de Chekhov, porque Chekhov decía, son comedias de Stanislavski, está volviéndolas no sé qué. Y era una lucha porque Chekhov empieza a escribir en esta visión de la realidad en un cinismo total, como en Las Tres Hermanas, que a Moscú, y es ridículo, ninguna se va, nunca se van. Claro. ¿No? Aquí se queda otra vez con el ábaco contando y bueno, Astrov se despide diciendo, en esa África debe hacer un calor increíble, ¿no? O sea, me voy a ir, ¿no? Ya aquí no tengo lugar para desarrollar todo. Y esto que dices de Vivo y de los rusos tiene que ver con el vodka. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el frío y el vodka. Claro. Porque ¿cómo puedes estar en un país alma tan rusa, frío ¿no? sin beber vodka? Sí, maravillosos acróbatas, maravillosos bailarines, maravillosos cantantes, maravillosos compositores, maravillosos todo. Pero al mismo tiempo son frágiles. Y es un pueblo que si no sufre, no está contento. Sí. O sea, hay algo de eso en Dostoyevsky, ¿no? Y eso parece que lo refleja bien Chekhov, particularmente Tío Vania. Extraordinariamente. Y esa es la vigencia que va a tener siempre. ¿Por qué? ¿Dónde está esa vigencia? En la pérdida. ¿A qué te refieres? En el placer de la pérdida. Cuando pierdes, ganas. ¿En qué sentido? Te emociona. O sea, quizá hoy en día es muy difícil para los millennials y todo esto, entender que sí hay emociones que son más inteligentes en el sentido de la pérdida, cuando pierdes un amor, cuando pierdes una patria, cuando pierdes una batalla, cuando pierdes a tus padres. Eso es lo que forma. Eso es Chekhov. Y luego tiene que venir, y tienes que seguir, Entonces, eso es ridículo humanamente, ¿no? ¿Y todo para qué? O sea, también eso es lo que dice Chekhov. ¿Y por qué todos están tan preocupados por ejemplo, este monólogo en La Gaviota al principio? Yo siempre digo, es un monólogo postnuclear. David, si vemos al tío Vania como una especia, ¿qué especia sería? Bueno, no estoy seguro si el enebro es una especie con lo que se hace el vodka, pero también podría decir que es algo muy agridulce, como estas ensaladas, verdaderas ensaladas rusas, ¿no? Es algo agridulce, es algo... Y también frío, ¿no? O sea, es frío, tiene alguna... esa especie y esa ruta que habla, ¿no? de la ruta de la seda, de las especias, Marco Polo, todo esto, por supuesto que también tiene mucho que ver, si nos damos cuenta, la Unión Soviética
era un país enorme. Y vamos, el imperio ruso también lo fue. Entonces, por supuesto que Moscú y San Petersburgo eran ciudades llenas de especies, llenas de Asia, ¿no? Asia Central, Samarcanda, todo, Uzbekistán, ¿no? Pues pertenecían a la Unión Soviética, pertenecían también, por ejemplo, los cosacos, uno cree que son de Moscú, y no, son del sur, ¿no? Y bueno, si vas a Yalta, pues ya es algo más en el Mar Caspio, y es más, eso es otra manera. Y todas estas formas, en algo podría parecerse un poco también a México, ¿no? O sea, creerían que todos tenemos sombrero de charros, y eso pues, yo creo que nada más en Jalisco, ¿no? Pero en Yucatán no. Bueno, claro, puede ser, ¿no? Que no claro. Y hay algo que Chekhov ahí también lo plantea mucho las largas distancias, ¿no? Los abandonos, la lejanía y la arrogancia de Moscú, y claro, la cosmopolita de Moscú. ¿No? Entonces creo que esa especia que aporta, que sería el tío Vania, es esto, es el vodka que toma Astrov desesperadamente porque siente el amor de Sonia y no lo puede corresponder porque es una niña, y sobre todo porque él está enamorado de alguien imposible. Y por eso hablábamos de la pérdida, ¿no? Claro. Y por otro lado, el compromiso con los pobres, sí, con los desvalidos. Eso Chekhov decía, todos somos imbéciles, no se dan cuenta, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía un desprecio por la ignorancia, ¿no? Decía, los campesinos, ¿no? Están sucios, hablan mal, son frívolos, se emborrachan. Ese es Astrov también, ¿no? Desesperado. Y toda esa visión también de futuro, ¿no? Eso. ¿Qué es lo que te deja personalmente, en este caso, el haber encarnado a ese personaje, en ese tío Vania de David Holguín? Creo que lo que más me confirmó es que sí podía actuar. Pero eso lo sabías y lo sabíamos. No, eso es algo cuando te pasa con un personaje de esta magnitud, que es un garbanzo de a libra, es un regalo poder tocar estas fibras que uno tiene adentro, poder aplicar eso, poder ir adentro y encontrar la respuesta, tanto en el lenguaje corporal como en el texto, tema enamoramiento, tema pérdida, tema cultura, tema visión al futuro. Entonces, yo me preparé mucho para este personaje, dejándome ser, dejándome sentir. Me sentía muy... De hecho, la anécdota de... Pues ahorita vengo un poco vestido de Astrov, porque cuando hicieron el vestuario, dijeron, y Evia, pues que entre como está vestido. ¿No? Es decir, de hecho, pareció que el papel... Ajá, yo hasta me enojé que por lo menos compremos un saco muy bonito, una camisa, ¿no? Porque todos nos van a vestir. ¿No? Entonces, había algo en ti ya que podía acercarse a ese personaje. Sí. David Holguín supo ver en su tocayo a ese personaje de Chekhov. Sí, yo creo que fue una anécdota que cuando, bueno, él montó esta obra que se llamaba Siberia, ¿no? Sí, suya, creo. Sí, suya. Y hay al principio un monólogo de vodka y todo. Independientemente, yo le dije, oye, Holguín, si alguien puede hablar borracho del vodka, soy yo. Y creo que eso se le quedó en la memoria, y un día de pronto, creo que Pascal le dijo, mira, ahí está tu Astro, ahí viene, nos encontramos, y de ahí vino como la reflexión. Ahora, David Holguín es un director muy preciso, ¿no? O sea, que él sí crea, bueno, no permite que el personaje sea el actor, ¿no? O que el actor sea más inteligente que el personaje. Se trabaja de una manera, pues, muy precisa, convencionalmente, pero a mí me dejó toda esa escena de donde bailaba ruso. Maravilloso. Pues me dejó, o sea, claro, no, me dejó hacer, me dejó sentir, y eso fue la parte alma rusa, ¿no? Pero eso, desde el vestuario había algo. Yo digo que los personajes no existen, ergo yo soy Astrov. Bueno, ¿no? pues con esa... sí pasa ese... Y yo creo que cuando vienen esos personajes, cuando no sé, es algo que además llega en el momento en que tú lo necesitas. Claro, hay veces que te ofrecen un personaje, lo vas a hacer y te cuesta mucho porque no era el momento, ¿no? Pero es raro que pase eso con los grandes personajes, es raro.
Mira, yo creo Tío Vania es una obra sobre el tiempo. A mí me la proponen en un momento donde yo estoy entrando a mis 50 años. Y yo creo que estoy exactamente en edad chejoviana. Para nuestros parámetros, ni muy viejo, pero tampoco ya me cuezo al primer hervor. Entonces, Tío Vania es una obra sobre el tiempo. Es 3 actos donde arrancan en el verano, segundo acto es el otoño y finalmente es el invierno. Es el momento previo a donde empiezan a sentir el peso de la vejez los personajes. Y es una obra, a fin de cuentas, sobre cómo se instala el tiempo en las cosas, en los espacios, en las personas. Y el teatro es tiempo. Entonces toda esa combinación de cosas, cuando Enrique Singer me la propone, yo dije, por supuesto. Por otro lado, era una manera también como de medirme, no se había hecho porque la hizo aquí Ludwig Margules en 78. Y entonces eso era una infinita carga, había sido mi maestro, había oído innumerables veces hablar sobre el montaje de Ludwig, sobre cómo lo hizo Ludwig, y había escuchado de viva voz muchas problemáticas alrededor de la materia. Entonces, cuando Enrique me dice, vamos a hacer Chekhov en la UNAM, otra obra, me dice, otra obra chejoviana, piensa lo que tú quieras y demás. Y creo que fue de inmediato, en la primera sesión, le dije, vamos a hacer el Tío Vania. Es decir, era todo junto. O sea, el tiempo, el teatro, la noción del paso del tiempo, de la fugacidad de la vida y finalmente una especie de confrontación con quien de alguna manera me hizo. Entonces era decir, bueno, será mi examen profesional. Cuando se hace Chekhov, de inmediato se piensa los mujiks, la estepa rusa, el contraste sociales, los aristócratas, esta sensación de decadencia y por otro lado, pues, arribismos sociales. Eso está en la obra, pero esa materia es humana. Es una materia de todos los tiempos, tanto en Rusia como en México. No fue la primera pregunta que me hice. La primera era pensar en personajes que cargan encima una desazón, un acabamiento, unos enormes conflictos existenciales a propósito del amor, a propósito de la no aceptación sobre ellos mismos. Tío Vania, la sensación de inutilidad del trabajo, la inutilidad de los destinos humanos, de la sensación espantosa de fracaso, del sacrificio de generaciones contemporáneas en aras de un futuro que nunca los va a alcanzar y que es el infinito dolor que tiene Vania. Es decir, de entrada pensé simplemente seres humanos que morimos aquí en China. Nacemos y morimos. Por otro lado, claro que era una obra hecha para México. Y en ese sentido quise adelgazar, apropiarme como de la traducción que sonara a habla mexicana contemporánea sin caer en ningún tipo de localismo folclórico. Evidentemente había samovar, pero la primera discusión que tenía con el escenógrafo, con Gabriel Pascal, era ¿vamos a hacer otra vez la casita rusa? Por supuesto que no. El vestuario era muy neutro, era un espacio, creo yo, muy contemporáneo, que hablaba de ese choque entre lo industrial, entre tener cortinas de metal y la madera de la que habla uno de los personajes, Astrov, que se dedica a cuidar los bosques y que habla de un futuro que ya nos alcanzó, que ya nos rebasó, inclusive, ¿no? Y que es parte de la materia chejoviana, totalmente visionario. Pero yo creo que también hay algo que sí entronca con un sentido actual en términos pues, de un país de ese capitalismo feroz y que a fin de cuentas hablaba del fracaso profundo de nuestros empeños cotidianos y nuestras economías.
Tío Vania es un hombre que tiene una fe en el trabajo. Chekhov era un hombre que creía en la necesidad de ocuparnos, de cotidianamente decir, bueno, estamos en la moledora de todo un sistema y demás, pero le hallaba un profundo sentido. Él habla de la dulce melodía del trabajo. Un trabajo que, por otro lado, para esos personajes se volvía una especie de círculo de la repetición de las cosas, del eterno rosario repetido, de la misma letanía y demás. Y creo que hay de fondo ahí una enorme reflexión sobre el sacrificio. Previo a la Revolución Rusa, previo al momento donde se cree que el sacrificio del hombre individual y pequeño va a ser por el beneficio de la humanidad en mayúsculas, y sabemos en qué devino. Y Chekhov tiene una mirada sumamente concreta, sumamente particular. Va a los detalles de las cosas, a los detalles del comportamiento de los personajes. Y bueno, en medio de eso está esos terribles desalientos que creo que como nación en este momento, cuando te pones a ver los horizontes económicos y demás, pues se vuelve, o era una reflexión que creo que cayó en el lugar adecuado para muchas personas, sobre todo en ese momento de la mediana edad, ¿no? Edad dorada le dicen, y bueno, es una edad de preguntas terribles. Era muy curioso, creo que la obra muy rápido fue encontrando como su público. Por un lado, los jóvenes lo tomaban de pronto de un lado sentimental, o a veces no entendían de qué estábamos hablando, creo. Pero en cuanto caía ese público más maduro, de edad mediana o viejo, pues entendían perfectamente el paso del tiempo y el sentido del tiempo del que reflexionaba la obra. David, ¿por qué montar a Chekhov en México? Es decir, una obra como Tío Vania puede ser representada en Michoacán pensando en que la finca que cuida Vania está en el estado de Michoacán, o en el estado de Guerrero, o en Jalisco. Sí, o en Yucatán, o en Monterrey, o en Túnez, o en Argelia, o en la Patagonia, porque donde esté el ser humano, donde hay una propiedad, donde hay una vida, un impulso, pues ahí va a estar esa finca, esa sensación de pérdida, esa sensación de inutilidad. Entonces, el teatro no tiene un lugar donde se hace, siempre está ahí, siempre es contemporáneo, porque el teatro solo se puede hacer, claro que se escribe, ¿no? Claro. Y se promociona, pero si no lo haces, no existe. Entonces, ese poder del teatro, que tiene de ser siempre presente, de ser siempre contemporáneo, no importa que si no podríamos ver ni los griegos, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta de la pertinencia de montar Chekhov o no, la podríamos dejar al lado, ¿no? Sino, claro que hay que montar Chekhov y hay que montar todo lo que se pueda sin constreñirlo a que solo puede ser ruso, o solo puede ser mexicano, o los mexicanos solo pueden entender si Vania se llama Pancho, ¿no? Yo no considero que sea así. Bueno, pues tristemente nos tenemos que despedir una vez más, después de una pequeña probada de esta gran especia, que es el teatro de Chekhov, el Tío Vania, y tu gran trabajo, David de Villa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y los esperamos pronto en otro viaje de la ruta del teatro.